Dios les bendiga. Después de haber alabado y adorado a nuestro Dios, quiero dar gracias a los hermanos que se están ocupando de la edición de estos mensajes que están siendo enviados a ustedes los martes, los jueves, los sábados y domingos. Gracias a ellos podemos estar conectados, aunque sea a través de este medio, y poder recibir la palabra de Dios que nos sostiene, que nos ayuda, que nos alimenta, que nos da fuerza para seguir adelante en medio de situaciones difíciles por las que tenemos que atravesar, sobre todo en este tiempo de pandemia. Y uno de esos problemas es el que hoy quiero tratar con ustedes, que sepamos diferenciar bien qué es una prueba y qué es una tentación. Una gran realidad es que la vida está llena de pruebas y de tentaciones. Y esto es algo que en ocasiones confunde mucho a las personas. Y digo esto porque en ocasiones a muchos se nos hace difícil diferenciar entre la tentación y la prueba. Pero la realidad es que existe una gran diferencia entre cada una de ellas. La gran diferencia que existe entre la prueba y la tentación es que la prueba fortalece al creyente y pone su fe en acción. Un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 1, cuando leemos: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. En este capítulo encontramos que Dios ordenó a que Abraham sacrificara al hijo de la promesa, a Isaac. Todos conocemos este pasaje, ¿verdad? Abraham estuvo dispuesto a obedecer al Señor, llevó al niño al monte, llevó el fuego para el holocausto, pero en el momento en que iba a sacrificar a su hijo, Dios proveyó de un sustituto, en este caso un carnero que había enredado sus cuernos en una zarza. Y a causa de esa obediencia, Dios no solamente bendijo a Abraham, sino también extendió esa bendición hacia adelante. Pero yo me pregunto, y seguramente vos te preguntarás también, ¿por qué probó Dios a Abraham de esta manera? Y Dios le probó de esta manera porque tenía un gran propósito para la vida de Abraham y quería estar seguro que Abraham sería digno de recibir la bendición que Dios estaba a punto de derramar sobre él y sobre su familia y la posteridad. ¿Qué bendición estaba Dios a punto de derramar? ¿Y cuál era el propósito que Dios tenía con la vida de Abraham? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 18, donde leemos: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que aquí vemos que la prueba que viene de Dios produce que la fe actúe, que la fe fortalezca y que permita reconocer las debilidades y las necesidades que tenemos del poder de Dios. En cambio, la tentación solo busca alejarnos de la presencia de Dios. Ahora bien, ¿dónde se origina la tentación? Y más importante que esto, ¿qué tenemos que hacer para derrotarlas? Y para todo esto vamos a tomar como pasaje básico la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 13 a 18. Voy a leerlas desde la Nueva Versión Internacional y dice así: que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen.
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Lo primero que vemos aquí en este pasaje es una confirmación de lo que todos sabemos. Todos nosotros sabemos que las tentaciones abundan en esta vida. Fíjense bien que en la primera parte del versículo 13 leemos que nadie al ser tentado. Y quizá alguien piense, bueno, quizá ese nadie no implica que sean todos, pero si leemos este versículo 13 en la traducción en lenguaje actual, se nos dice, cuando ustedes sean tentados. Es más, cuando nos adelantamos un poco, si vemos aún en la NBI, en el versículo 14 de este capítulo 1 de Santiago, leemos, sino que cada uno es tentado, y esto nos incluye a todos. Queda bien claro que no existen excepciones, que todos, absolutamente todos, seremos tentados en algún momento de nuestra vida. Y yo agregaría a ello que, más que en algún momento, en todo momento, en cada día, en cada hora, seremos tentados. En este versículo 13 encontramos también la respuesta a la pregunta de dónde se origina la tentación. En este versículo 13 Santiago nos deja saber claramente que la tentación no proviene de Dios. Fíjense bien aquí, Santiago nos dice, en la segunda parte de este versículo 13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Entonces, ¿dónde se origina la tentación? Y una segunda pregunta sería, ¿es el diablo responsable por todas las tentaciones que recibimos? Y la realidad es que al diablo se le da mucho más mérito de lo que merece por las cosas que no andan bien en nuestra vida. Digo esto porque en algún momento de nuestra existencia todos hemos llegado a decir o a pensar que el diablo es el responsable por todas las tentaciones que existen. Pero la realidad es que esta declaración no es completamente correcta. Con esto no estoy diciendo ni implicando que los poderes del maligno no tienten a las personas. La realidad es que sí lo hacen. Leemos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que estoy tratando de decirles es que ellos no son los únicos responsables de nuestras tentaciones. No solamente el diablo y sus demonios a los que podemos acusar de ser absolutamente los responsables de nuestras tentaciones. Y digo esto porque es mucho más fácil echarle la culpa a otra persona por nuestros errores. Es mucho más fácil desplazar la culpabilidad que asumir la responsabilidad. Y esto es algo que aprendimos muy temprano en nuestras vidas. Cuando éramos niños y cometíamos algo que estaba mal, ¿qué hacíamos? Tratábamos de echarle la culpa a otro. De hecho, hoy mismo lo vemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, que cuando vamos a reprenderlos por algo malo que han hecho, le echan la culpa a su hermanito menor. ¿Por qué lo hacen esto? Porque saben que en este caso el que va a recibir el castigo por el error es el hermanito menor. Trasladan la culpa a otro. Y muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Trasladamos la culpa de haber caído, de haber cedido a la tentación al diablo. Nosotros desplazamos la culpa de todo. Decimos que el diablo nos tentó de tal manera que no pudimos resistir. Pero ¿puede ser esto verdad? Y la respuesta es un contundente no.
Dios es justo y no permitirá que nosotros lleguemos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 13, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este pasaje nos compromete realmente a nosotros, ¿verdad? Y lo que sucede es que antes de poder vencer la tentación, existen varios pasos, varias cosas que tenemos que reconocer. Y el primer paso es reconocer que existe un problema. Y ese problema es nuestra debilidad ante las tentaciones que nos llevarán al pecado. Mis hermanos, si no reconocemos que existe un problema, si no admitimos que aunque el problema pueda ser influenciado por situaciones externas, deducimos que el problema es nuestro. Entonces nunca podremos vencer las tentaciones si no reconocemos que hay algo malo en nosotros mismos. Así que tomemos el primer paso a la recuperación y reconozcamos que el diablo no es el único responsable de todo, sino que la raíz del problema está dentro de nosotros. Y la realidad es que todos somos vulnerables, débiles a los deseos de la carne. Y lo que sucede es que la tentación es algo muy personal, porque la realidad de todo esto es que lo que para mí sería una gran tentación, quizá para vos no lo sea, y viceversa. Existe una vieja frase que dice: guerra avisada no mata soldados. Y esta frase es algo que podemos aplicar a las tentaciones, ya que si en vez de sorprendernos la esperamos y estamos atentos, si en vez de desplazar la culpa asumimos responsabilidad por nuestras acciones, entonces seremos victoriosos sobre las tentaciones cuando vengan a nuestra vida. Como les dije previamente, el diablo está recibiendo demasiado crédito por las cosas. Y con esto no les estoy diciendo que él no tenga culpa. No les estoy diciendo que él no nos tienta. Él tentó a Adán y a Eva. Y él sí tiene a todos sus demonios trabajando fuertemente tratando de separarnos de Dios. Pero hermanos queridos, la tentación comienza en nosotros. La tentación comienza con nuestra concupiscencia, con nuestros deseos. Santiago nos dice en 1:14, leyéndolo en la Reina Valera, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La NBI dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen.